estar aquí. Para mí es un gusto estar en esta mesa con las profesoras de la Escuela de Estudios Generales, Patricia Fumero y Karen Poe. Karen Poe es profesora del área de la sección de literatura y comunicación y lenguaje, ¿verdad? Sí, es que va mucho más en términos de literatura, como ustedes saben, ¿verdad? Eso tendría que pensarlo. Y de historia de la cultura, la profesora Patricia Fumero. Estamos en el marco de la Expoferia del Libro de Estudios Generales, que intenta hacer una muestra de las publicaciones del personal de esta unidad académica, no solo en activo, sino también de personas que han transitado en algún momento por acá. Algunas de ellas se han pensionado o consolidaron su tiempo en otras unidades académicas. Y entonces, y esto en el marco de la celebración del 60 aniversario de los estudios generales. Así es que pensamos que sería muy interesante y más que pertinente, tratándose de una celebración vinculada con la publicación, con el libro, tener la perspectiva de las autoras y de los autores, en este caso dos autoras de gran prestigio, tanto en esta universidad, en este país, como a nivel internacional. Y entonces se trata más bien de una suerte de puesta, ¿verdad?, de diálogo sobre la experiencia de estas autoras y profesoras de nuestra escuela en relación con el proceso de publicación. A cada una le dará su... y de pensar el libro, ¿verdad? Ese sería como parte del centro. Entonces, tenemos aproximadamente 20-25 minutos, si ustedes lo consideran adecuado. Eventualmente, si ustedes tienen preguntas, pues se las hacemos. Y eso sería. Así es que, muy bienvenidas y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y especialmente que es un grupo de estudiantes, y espero que mis comentarios les aporten en el sentido de ver, bueno, cuál es la función del libro académico y especialmente cómo se está pensando el libro académico en términos contemporáneos. Tengo mi telefonito aquí no para estar viendo el Facebook, ¿verdad?, sino para llevarme el tiempo, porque desde que todos tenemos teléfono, nadie usa reloj, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Sí, yo me pasé al teléfono celular, al reloj celular. Entonces, pensando, bueno, ¿qué es el libro académico? En realidad, la función de los libros es contribuir a transformar el conocimiento. Uno, cuando hace investigación, y ahora Mauricio me pregunta, bueno, ¿a qué horas hace esa investigación? Cuando en este momento en mi vida, bueno, cuando uno llega a la etapa en la vida en que uno está, le toca asumir ciertos puestos de dirección y ciertas responsabilidades propias ya del desarrollo de la carrera académica. ¿Y qué es para uno investigación cuando uno ha tenido una carrera como investigadora? ¿Y para qué sigue uno haciéndolo si podría estar mucho más confortable de nada más haciendo la administración y dándoles a ustedes clases? En realidad uno apuesta para contribuir en el conocimiento y uno va construyendo conocimiento sobre el conocimiento que otros aportan. A través de las tesis y las investigaciones de los compañeros, uno va desarrollando otras hipótesis y va haciendo la investigación para en el contrato escritural, que el contrato académico es muy diferente al contrato, por ejemplo, de Carlos Cortés o de Mario Salas en poesía, es otra forma de escritura. La escritura académica y el contrato de escritura es totalmente otro. Cuando ustedes toman un libro académico, el contrato que uno hace con el lector o la lectora es radicalmente otro. Los términos en que nos hablamos y en que proponemos es otro. Primero porque tiene que ser frontal en diferentes formas,
frontal, porque al tratar de transformar el conocimiento tenemos que decir claramente cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos, con qué teoría, ¿verdad? O con qué conceptos y bajo qué metodología nosotros estamos haciendo el argumento que les vamos a presentar. Y además, ese contrato escritural no es fantasioso, no es de ciencia ficción, por tanto nosotros tenemos que llevar las riendas de la argumentación. Nosotros no podemos dejar que quien esté leyendo el texto pueda pensar hacia dónde va a llevar eso, porque no es un relato de ficción, no es una narración, no es una novela. Puede y debe llevarlos a pensar, mira, esto puede llevar hacia tal otro problema de investigación. Mira, esto abre esta otra línea de investigación. Más el argumento central lo lleva uno como investigadora. Eso es una diferencia fundamental en el objetivo del contrato escritural que nosotros hacemos. Por lo tanto, un libro académico, el propósito también es abrir el acceso al conocimiento. Y ahí es importante el cambio que ha habido en el libro académico, y gracias que don Olger, el director del CIEDIN, no está aquí, porque el libro académico del futuro, y así lo veo yo, en este acceso al conocimiento ha cambiado en el contexto que se está escribiendo. El contexto digital y el acceso abierto que hay actualmente hace que ese acceso al conocimiento sea diferente. Hoy en día los libros, en realidad el libro en Centroamérica es hiperbarato. Por ejemplo, la mayoría de los libros que están en esa mesa están entre $10 y si acaso $20. Traten de comprar un libro por Amazon, ¿verdad? Un libro de la misma calidad, con la misma profundidad de investigación, ¿verdad? No tiene ninguna relación el costo de investigación con el costo del acceso a la información, ¿verdad? Entonces, en el contexto académico centroamericano o regional es muy diferenciado, y este acceso a la información, al menos desde el acceso al conocimiento, al menos desde las políticas de la Universidad de Costa Rica, ha cambiado totalmente en el contexto digital y el acceso abierto, y lo podemos ver no solo en las colecciones de libros digitales que se están haciendo, sino también en las revistas que se cambiaron a formato digital y de acceso abierto, porque las revistas que hace la Universidad de Costa Rica, yo creo que casi ya ninguna queda, o son muy pocas las que quedan de difusión. Básicamente todas ya se cambiaron a revistas académicas. Entonces el libro definitivamente su función y por sus características ha ido cambiando en el uso a las maneras que nos aproximamos y la información que está disponible, que es mucho mayor que nunca vista en las generaciones anteriores. Me imagino que eso también va a cambiar a las generaciones subsiguientes, a las generaciones que le siguen a ustedes, hace que ya nosotros no tengamos o no veamos la necesidad de leer los libros completos. Por ejemplo, la generación, yo creo que los profesores que estamos aquí no leíamos el libro completo, los libros de texto completo o los libros académicos completos. Hoy en día, inclusive me acuso, yo leo los libros por tema. Voy y compro un libro y busco el tema específico que es fundamental y funcional, valga la redundación, lo redundante, en función a mi problema de investigación. Ya yo ni siquiera veo la necesidad de leer el libro completo. Solo me leo aquellos libros completos cuando digo, ¿qué es esta maravilla escritural? ¿Qué es esta temática que quiero yo leerme? Esos libros de investigación que los leo de fin de semana o de vacaciones. Hay temas que no son de mi interés de investigación, pero que me interesan.
por ejemplo, haciéndole propaganda el libro de Alejandra Boza, que escribió sobre los indígenas en Talamanca. Yo, indígenas, en mi espectro de investigación, para nada, pero es un tema que por cultura general me interesa, ni siquiera lo discuto en mis clases, pero que a mí me interesa conocer, y me lo leí completico, desde el índice hasta las citas, pero porque yo tenía el gusto de leerlo. Pero todos aquellos otros libros que antes completaba su lectura, nosotros ahora no completamos, porque lo que buscamos son las ideas o aquellos puntos de interés, lo que hace que también los libros hayan perdido, en términos de Bourdieu, un teórico francés, la distinción que tenían los libros. Y aquellos libros que nosotros tenemos como culto. Yo tengo aquellos libros de mis décadas de estudiante que los tengo todavía como culto. Todos aquellos que ya no, ya los doné. Ya yo doné casi el 60% de mis bibliotecas, porque nada más me dejé aquellos libros que uso operativamente en forma cotidiana para mis investigaciones, y me dejé aquellos libros de culto, aquellos libros que yo consideré que tienen ese rasgo de distinción para mí, que han sido claves en mi formación, porque yo empecé a hacer mi biblioteca a la edad de ustedes, y de formación, por gusto, empecé una colección de poesía centroamericana, que hoy en día es la colección de libros de poesía más importante de la Universidad de Costa Rica, que la doné hace como 4 o 5 años, porque ya nunca más los iba a volver a leer, y ustedes los ocupan, más que yo, guardados en mis repisas. Entonces los libros ya perdieron también ese rasgo de distinción que antes tenían, porque ya uno pone Google Books y están por partes, o alguien los tiene escaneados y ya los están hackeados ahí en red. Entonces, ¿para qué quiere uno los libros? O alguien como George Judice me los pasa completitos escaneados, todos los libros gringos, porque George donó toda su biblioteca, 12,000 tomos que están aquí en la biblioteca del Cicla, porque se cansó de andar cargando sus libros. Los rastreó, todos los escaneó, me los pasó en un disco duro externo, yo los tengo en mi computadora, en la de él, y los libros están aquí en el Cicla, en el Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura, y cuando él necesita el libro físico, viene a Costa Rica y lo revisa aquí en la biblioteca de él, que tiene el Cicla, pero él ya no los tiene que desempolvar, ¿verdad? No los tiene que cuidar, y están para todos ustedes aquí. Entonces, ese rasgo importante que tenía el libro académico de distinción, también lo perdió, porque ya está localizado, está recuperado, está reunido para construir un discurso en esos otros lugares que ustedes más que yo tienen acceso en este momento. No porque yo no tenga acceso, sino que yo no soy tan cibernauta como lo son ustedes. A mí todavía me gusta el formato digital, y como ven, este es el cuaderno que ya caduca este año y que lo empecé en el 2016 y que los voy guardando y los tengo desde mi época de estudiante, y que tiene cada uno de mis apuntes, reuniones y demás, mi vida académica está en cada uno de ellos, y los pensamientos también, que son la base de mis artículos académicos y mis conferencias. Y ya, porque ya le quedan poquitas hojas, así que tengo que hacerme uno nuevo, porque yo me los hago para empezar el año entrante con uno nuevo. Entonces también esa relación física, ¿verdad? Sensual, erótica, exótica, sensorial, que uno tiene con el libro académico, es fundamental para el desarrollo que uno puede hacer, porque es importante
la forma en que nosotros nos acercamos a el texto, no solo, como acabo de decir, como manera de fetiche, ¿verdad?, al erotizarlos, exotizarlos, ¿verdad?, al darles ese rasgo de distinción que nos ayuda en cierta forma a crear pensamiento y a construir nuevas maneras de ver el mundo o responder ideas o preguntas que nosotros vamos teniendo de camino en nuestro camino académico y profesional, sino también la manera alternativa en que nos acercamos a el mundo. Otro punto también que es importante, que tiene que ver con el papel del texto académico, el texto académico es el papel de las bibliotecas y las nuevas formas en que se organizan los documentos y las nuevas formas de preservación de las colecciones digitales y el patrimonio digital, que es algo que ustedes no han empezado a pensarlo, porque ustedes escriben más y leen más de lo que ustedes se imaginan. Sí, al mismo presidente de los Estados Unidos ya tienen no me acuerdo cuántos tomos, si son 2 o 3 tomos de todos los twitters que él ha hecho, que él ha escrito desde que es presidente. Es una forma de preservación del patrimonio digital. Ustedes mismos ya tienen que ir pensando en esas fórmulas escriturales que ustedes están haciendo, que luego se van a ir convirtiendo en formas de escritura académica, porque aunque no lo crean, muchas de esas fotos que ustedes han ido tomando, muchas de esas conversaciones que ustedes han tenido en WhatsApp o por medio de Facebook Messenger, o ideas que han discutido en sus carelibros, como le digo yo, el Facebook, ¿verdad?, son ideas que van redondeando en aras de los artículos que eventualmente ustedes van a escribir, porque precisamente mi línea de investigación, que aunque es primaria, yo la considero como secundaria, que ha sido toda mi investigación sobre el teatro como la cultura política, ¿verdad?, la economía política de la cultura, el teatro, es una discusión que empezó cuando yo estaba como en 3er año de colegio. Increíble. Que empezó cuando yo empecé a ir al teatro con el novio que yo tenía en 4º año, el alcahuete mi mamá me llevaba, ¿verdad? Tenía que llevarlo uno y recogerlo, porque en esos momentos uno era una chiquita muy cuidada. Y cuando entré a la universidad y tenía las discusiones aquí en apreciación de cine y de teatro, pero en ese momento no teníamos espacio público internauta de discutirlas, sino se quedaron madurando y con el tiempo se han convertido en el centro de mi investigación. Y ahora añoro todas esas fotografías que yo no tuve oportunidad de tomar, que están aquí, pero no hay un Bluetooth, ¿verdad? No hay el share ese, así con la flechita para sacarlas y poderlas imprimir en el libro, pero que ustedes sí lo están haciendo digitalmente. ¿Cómo preservo yo ese patrimonio digital? ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo lo archivo? Que se va a hacer parte de mi fórmula escritural en un futuro. Entonces, los nuevos libros académicos que se preparan desde las universidades empiezan en las aulas, en estos momentos que ustedes están compartiendo con nosotros, en la publicación de artículos de texto de pregrado, en esos artículos que uno empieza a escribir en los cursos, que luego se convierten en tesis de posgrado, y si uno compite tanto con la Vicerrectoría de Investigación, se pueden convertir en textos digitales, en revistas indexadas,
en conferencias digitales online, con sellos editoriales de las revistas indexadas o en centros o institutos de investigaciones de la Universidad de Costa Rica, en formatos que son ya acreditados académicamente por ustedes en los múltiples formatos. En pocas palabras, hay un cambio en el formato de publicación y en el formato de competición académica, porque la carrera académica ha cambiado y la forma en que nosotros los académicos escribimos los libros. Hoy en día, no solo por los editores, las editoriales, las bibliotecas, los evaluadores, sino sobre todo por los lectores y los objetivos de los lectores y el contrato escritural que nosotros estamos haciendo, porque nosotros no escribimos para que nos den puntos en régimen, sino la función es que nos lean. Entonces, otro cambio que es fundamental es el entorno digital, como decía, por los problemas de los límites y las fronteras, y sobre todo por el plagio, ¿verdad? Y la complejidad de compartir estos datos y de cómo y quién valida el conocimiento, que eso es fundamental. ¿Cómo validamos nuestro conocimiento académico? Y quería terminar diciendo que el libro promueve nuevas ecologías e infraestructuras de conocimiento. Los autores también debemos aportar nuevo contenido para esas ecologías y esas infraestructuras de conocimiento, y ese es el reto que se nos presenta. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar acá, gracias a la comisión, a Carolina, a Leonardo, a Mauricio por haberme permitido venir esta mañana a compartir unas pocas ideas. Yo no creo que llegue a los 20 minutos. Y quería comenzar con una especie de relato de una experiencia virtual inmersiva que tuve la oportunidad de vivir en enero. Yo estaba en Canadá, en la ciudad de Quebec, y había una exposición en uno de los museos que se llamaba Las Bibliotecas. Yo realmente soy una ignorante total de los términos tecnológicos, pero la fui a ver, era una cuestión impresionante. Uno se ponía una cosa aquí en los ojos, yo no sé cómo se llama eso, era algo súper tecnológico. Uno se sentaba en una silla, que la silla daba vueltas, y entonces uno tenía una visión panorámica de 180 grados y también podía ver para arriba y podía ver para abajo. Y en esta eran 12 bibliotecas, a uno le daban una hora para ver toda la exposición sentado en esa silla que daba vueltas, y por casualidad tenía unos iconitos, y como yo no soy muy buena lectora de iconos, entré a la primera biblioteca y dio la casualidad que era una biblioteca en Kosovo en medio de la guerra, y la biblioteca estaba ardiendo. Fue una cosa, hasta se me para el pelo cuando recuerdo lo que yo vi. Uno daba la vuelta completa y se veían las llamas, se oía el olor del papel quemándose, y cuando uno salía de la biblioteca había un hombre vestido de negro tocando un violonchelo, una música tristísima. Fue una cosa impactante realmente. Yo ya casi ni vi las otras bibliotecas porque volví a ver la misma. Entraba la del Capitán Nemo, había un montón, la de Alejandría, una en Alemania que está totalmente vacía porque nadie la visita. Una cosa realmente, creo que fue una dicha poderla ver. Y entonces yo quería empezar con esta imagen de esta biblioteca y recuperar algo que decía don Gustavo Soto anoche en relación con esos libros que están aquí, que en cierta manera son un legado, fue la palabra que él usó. Recuerdo que cuando veía esa exposición, esa biblioteca en Kosovo en medio de la guerra, yo pensaba cuánto tiempo durará este papel en quemarse, lo que cuesta hacer un libro, y casi se podía sentir el olor del papel quemándose.
en la biblioteca por todo lado. Uno estaba en el centro de la biblioteca y el incendio lo rodeaba a uno. Recuerdo que sentí angustia, pero al mismo tiempo era sublime aquella puesta en escena, una cosa bellísima con el violín. Y entonces, a la hora de tener que hablar de este tema, pensé que quizás yo no lo iba a abordar desde ningún lugar de especialista, sino más bien de una persona que verdaderamente ama profundamente los libros, todos, pero en particular el libro académico. A mí, si ustedes me ponen a escoger entre una novela y un libro teórico, y eso que estudio literatura, me costaría elegir entre uno y otro, porque realmente me encanta el libro académico. Y entonces, pues me parece que yo hablaría desde el lugar de amante, de un amante del libro académico. Ese sería el lugar desde el cual yo podría intentar decir dos cositas. Escuchando a Patricia, realmente me asombró su generosidad. Yo soy incapaz de desprenderme de un libro, hasta los libros que no me gustan los tengo en la biblioteca, porque creo que en algún momento los voy a usar. De hecho, les cuento aquí en confianza que estoy vendiendo mi casa porque no nos caben los libros a mi esposo y a mí. Entonces, la estamos vendiendo porque vamos a tener que hacernos una casa con 2 oficinas llenas de libros, y ya tenemos libros en la sala, en los cuartos de los hijos, y realmente tal vez es un poco neurótico. Esta actitud sería más sano hacer lo que hizo Judith o lo que hizo Patricia, pero no sé, yo no me puedo desprender de los libros, es como una parte de mí. Los 2 puntos que yo quería tratar muy brevemente respecto del libro académico es que yo creo que el libro académico lo sostienen las universidades y lo sostiene el deseo de quienes escriben. Creo que el libro académico es como uno de los últimos focos de resistencia que hay del pensamiento. Si uno se pone a ver hacia dónde tira la cultura actual, incluso en algo tan banal como las sitcoms, los programas de televisión, ¿quién es el personaje del cual todo el mundo se ríe? El nerd. Lo intelectual, pensar, está realmente visto como el raro, el rarito, que se le ocurre sacar un doctorado en la Big Bang Theory, ¿verdad? Todos son loquitos, no consiguen mujer, bueno, al final sí, pero la cultura tiende, digamos, a no, eso que decía Patricia, citando a Bourdieu, de que ya no tener libros y leer y pensar no es una cosa de distinción. Entonces a mí me parece que mantenerse en el camino de seguir editando libros académicos es una forma de resistir. Es una forma de resistir a un mundo en el cual, también cito a Patricia, ustedes tienen una información enorme que nosotros cuando hicimos la carrera, cuando llevamos generales, ni soñábamos que esa cantidad de información pudiera en algún momento estar a la mano con tanta facilidad. Pero por otro lado, a veces eso tiene un peligro, y es que uno no sabe qué hacer con esa información. Y llega tan rápido y es tanta que uno no logra esos momentos de silencio, de tiempo, digamos, para pensar. Y a mí me parece que el libro académico nos obliga a pensar. Si uno no lee un libro académico y piensa, o el libro está mal hecho, o uno no lo está leyendo, ¿verdad? Porque es todavía un libro que hace resistencia al facilismo. Es un libro difícil, uno tiene verdaderamente que leer un párrafo, devolverse, volver, pensar qué dijo este autor, qué no dijo, ¿verdad? Entonces es una manera, creo yo, de ir a contracorriente. Ojalá que sigan el formato que sea digital, los que vengan luego, no importa, pero que siga siendo el vehículo, digamos, creo yo, de resistir ante la imposición cultural de no pensar, ¿verdad? O de no pensar de esta manera. Hay otras maneras de pensar. Y la otra idea que yo quería comentarles, que tiene mucho que ver con estudios generales, es que el libro académico particularmente, yo creo que todos los libros son libros colectivos, pero el libro académico es fundamentalmente colectivo.
porque un poeta puede, digamos, escribir su poema, yo sé que lo hace en relación con los poetas de su generación, con los poetas anteriores, siempre hay un diálogo, pero el libro académico, desde su formato, es un libro en diálogo con una comunidad. Entonces eso que a ustedes les molesta tanto en general es que es el tema de citar, y los profesores les insistimos en la cita, realmente eso implica dejar marcas en el texto de ese diálogo con otras personas que han pensado sobre los mismos temas antes que nosotros. Hay un sociólogo francés, bueno, ya murió, Roland Barthes, que decía que la cita había que leerla en un doble sentido, en el sentido de la cita amorosa, como cuando va uno al encuentro de un novio o de una novia, y que eso era la cita en un texto. Y realmente cuando uno escribe y uno va escribiendo y cita a Foucault, pues imagínese, está uno a la par de Foucault o a la par de Bourdieu en un libro, es una cosa maravillosa, y uno cita textos que realmente lo han impactado en su devenir intelectual y académico, o porque uno los odia o porque uno los ama, pero son textos que no nos han dejado indiferentes. Entonces, para que ahora que están al final del semestre, no sé si ustedes son de generales y están llevando el curso integrado de humanidades, que se tomen ese tema de la cita en ese sentido, ¿verdad? Están creando comunidad, están dialogando con otros autores, y eso es lo que aquí en generales nosotros intentamos de alguna manera que ustedes instrumentalicen. Y luego, ya para terminar, yo quería hablarles de dos experiencias de escritura y de edición. Yo trabajo en el campo de los estudios culturales, pero sobre todo en cine y en literatura. Ahí hay un libro, ahí hay dos libros, uno mío solita que se llama Almodóvar y Freud, y el otro que presentamos la semana pasada, que viene saliendo de la editorial, que se llama Representaciones del Mundo Indígena en el Cine Hispanoamericano. Ese lo edité con una colega de la Universidad de Boston y recoge las ponencias 9 que se dieron en un seminario sobre el tema en Viena hace 5 años, imagínense. Es mi primera experiencia de hacer un libro con otros autores. Tuve en el 2015 con Leo y con Carolina, editamos un número de la revista también. Realmente editar un número de una revista es mucho más sencillo. Este libro, además, imagínense que de los 9 autores, solo 3 éramos costarricenses, los demás estaban en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Perú. Entonces la editorial, que realmente se portó muy bien, nos acuerpó, pero digamos que el mecanismo era un poco complicado porque había que mandar firma en papel de todos los documentos de 9 autores. Ustedes se imaginan lo que es eso. Cartas iban, cartas venían, no aceptaban la firma digital. Y sí, realmente fue un trabajo que ahora que yo lo veo, pues yo quiero mucho ese libro, pero sí fue un trabajo enorme, ¿verdad? De revisar cada uno de los artículos, que estuviera en el formato, que tuviera nivel de escritura, etcétera. Y el otro libro, que es un libro sobre cine, que pude hacer gracias a que la U me dio 2 años para investigar, para hacer esa investigación, me dio un cuarto de tiempo, es decir, di un curso menos para poder hacer ese libro. Pues es una experiencia mucho más sencilla, diría yo, porque es uno con uno mismo y con el lenguaje. Creo que en ambos libros se trata de un gesto de amor, en los dos, tanto porque a mí me fascina Almodóvar y yo quería escribir algo sobre sus películas, y en el otro también, ¿verdad? Uno hace, como decía Patricia, las investigaciones motivado por un cierto erotismo. Yo solo quería retomar una idea que se conecta, que tiene que ver con el contrato escritural, ¿verdad? Que decías, es un contrato que es muy diferente al de la literatura y que tiene que ver con lo que Karen señalaba, con lo colectivo del libro,
¿verdad? Es decir, uno está dialogando con otra serie de autores, ¿verdad? Yo creo que esa es parte de ese contrato, ¿verdad? Que no aparece en la literatura. Si bien se pertenece a una generación y hay referentes, etcétera, ese contrato implica dejar, en la confección de un libro académico, implica dejar huella y rastro, ¿verdad? Del proceso que ha gestado, quizá no tanto el emocional necesariamente, aunque a veces uno lo consigna, sino el rastro que ha dejado el proceso de escritura del libro, ¿verdad? Y claro, tiene mucho sentido con lo que hacemos a propósito de la guía académica, ¿verdad? Eso con lo que lo torturamos tanto, ¿verdad? Es decir, el libro colectivo no solo cobra sentido, o la producción colectiva, en el caso de sus trabajos que llamamos tesinas, no solo por el equipo que participa, sino, ¿verdad? por ese que no, que también presentamos, ¿verdad? Cuando hablamos del estado de la cuestión y la teoría, etcétera, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que ustedes están planteando, porque ustedes se han ya enfrentado con ese contrato escritural. Entonces, si ustedes ven lo que escuchan, lo que han planteado las profesoras, ustedes han pasado por este proceso ya, ¿verdad? Al menos inicialmente, ¿verdad? Entonces, no les es ajeno, ¿verdad? Si ustedes ven el lenguaje que utilizan las colegas, ¿verdad? Ya es su lenguaje también, ¿verdad? Que tiene que ver también con el contrato que hacemos en la universidad, ¿verdad? Al respecto de cuáles son los cánones de escritura, ¿verdad? Que en general en este mundo son cánones universales, ¿verdad? Y eso me parece muy importante, es decir, que ustedes vean en su trabajo, ¿verdad? Lo que inicia, ¿verdad? Lo que personas que tienen ya muchos años y mucha experiencia, ¿verdad? Hay una correspondencia y un correlato. La otra cosa que quería, y ya es más personal, ¿verdad? Es esa relación contradictoria con el libro, entre la necesidad de tenerlo y a veces la necesidad de desapegarse, ¿verdad? A mí me pasa mucho. Yo les cuento que mi padre tenía una biblioteca fabulosa sobre Centroamérica. Entonces tenía todos los libros, ¿verdad? Ordenados por países, y él hasta botaba libros. Y yo llegaba ahí, estaba empezando la U, y los agarraba, y se me quedaba viendo así, ¿verdad? Como, tienes que desapegarte. Y cuando él murió, finalmente está esa contradicción de qué hacer, ¿verdad? Con eso que además yo pensaba era mi legado, es decir, era mi herencia más bien, ¿verdad? Era lo que él me legaba. Era uno de los cuartos, ¿verdad? Repleto, recubierto de una manera pavorosa, ¿verdad? Solo de los libros de Centroamérica. Y yo decía, claro, uno tiene que tener una perspectiva comparada, ¿verdad? Yo tengo que conservarlos. Bueno, finalmente, pragmáticamente, cuando muere, uno los ordena en cajas y los regalé, ¿verdad? Lo que hizo donarlo a la Biblioteca de Ciencias Sociales, y solo me quedé con los del Salvador, que tienen que ver con mi historia y con los que los tortura a ustedes también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es complicadísimo, y entonces yo debo confesar que soy de los deformados que aprecio las revistas digitales y los libros digitales, y yo ya tengo una pseudo biblioteca, digamos, en la computadora, ordenada temáticamente según mis propios intereses, y hay libros con los que ya no sé qué hacer, ¿verdad? Porque están ocupando mucho campo, ¿verdad? Sí, pero que son temas, ¿verdad? Que se supone que yo trabajo y que tengo que tener, ¿verdad? Como los libros de masculinidad. Me he deshecho de la mitad de libros relacionados con masculinidad que ya no me dicen nada así. Y tengo otros en prospecto de desaparición también. ¿Cómo sabes que tú no te van a decir nada? Venís y los buscas en la biblioteca. Solo que yo hago. Sí, entonces bueno, esa es una tensión, como ustedes verán, porque finalmente el libro es la oportunidad, un poco para captar, digamos, la angustia de Karen,
es la posibilidad de encontrar algo que le puede servir uno para la elaboración de un propio libro, ¿verdad? O de un propio artículo, etc. No solo uno también le fue placer, ¿verdad? Sí, también. Sí. Pero esos son los nuevos, porque ya los No otros son los necesariamente, leyó. yo releo y releo los mismos libros. Usted no Los de tiene ni teoría idea. sí. Los de teoría, Sí. ¿cuántas Ah, veces he leído Iván Arce? Ve, esa es la diferencia. Los de teoría uno los relee y los relee y entonces después dice, mira, yo no lo había pensado así. Lo que es más, me acabo de dar cuenta que uno de mis libros de teoría favoritos lo presté y no lo tengo. Entonces tuve que mandarlo a comprar nuevamente. Entonces dije, ya que lo tengo que mandar a comprar, mandé a comprar la primera edición, el libro de colección, me di el lujo. No tengo el Dimension of Tradition de Hobsbawm. Decime que si yo no lo tengo, si lo he usado toda mi vida desde los 90, no sé a quién se lo presté, a qué terciario. Entonces me mandé a comprar en Vintage la primera edición. De ya que lo tengo que volver a comprar, seguro como por tercera vez, y me fui con todo. Pero uno los de teoría los relee, pero otros libros sobre investigación, uno los va buscando por información. Y entonces yo digo, cada año entra a la casa como un metro, yo soy práctica, como 1,5 metros lineal de libros. Un tanto parecido tiene que salir. El año pasado decidí botar una pared de la casa. Yo me pasé al revés de Karen de una casa grande como una casa como 180 metros más pequeña y decidí botar una pared. Tuve que regalar 8 metros lineales de libros porque ahí, eso es lo que estaban en esa pared. Entonces tuve que ponerme a definir cuáles libros se tenían que ir y ayer no encontraba un libro fundamental para lo que estoy escribiendo. No, ni me digas, donde libros míos, donde están artículos míos publicados en México y en Venezuela que tenía que presentar a una competición que estoy haciendo y los doné, no sé a dónde, no los tengo. Y me di cuenta que entre el espacio que ya no tengo un espacio para todo lo que es cultura de Costa Rica. Y ahora el problema es que tengo que hacerle campo a todos los libros que tengo apilados. Tienes que votar, tengo que regalar otros para que quepa, porque decidí que no puedo ampliar como Carlos, no me voy a pasar una casa más grande ni voy a ampliar más espacios porque ya metí una biblioteca en mi cuarto, voy a meter una segunda, ¿verdad? Exacto, entonces uno va teniendo esa relación y le va metiendo el fetiche al libro. Porque todos los libros, cada vez que uno los lee, uno dice una idea nueva y los marco. Nunca le pongan esos post-it. Los post-it le dan cáncer a los libros. Y si ya usted le puso un post-it, ya le empezó el cáncer aunque se lo quite. Un post-it es lo peor contra la conservación del papel. Es cáncer seguro para el papel. La goma, porque no es ácido free. Tendría que decir acid free y no dice. Entonces causa daño en cualquier cosa que ustedes pongan un post-it, ya empezó el cáncer para siempre. Y uno va poniendo ideas y en el cosito que uno lleva, al menos yo le hago una rayita a la par y a fin de año hago un backup de todas las ideas que están al lado y que retomo, porque las ideas no vuelven. Uno no puede hacer rewind, ¿verdad? Ni hacerle así al WhatsApp a ver qué fue lo que uno habló. Las ideas no vuelven, pero uno las deja marcadas en la orilla del libro. Por eso los libros tienen margen, es al propio, para que uno pueda escribirles. Para eso, porque es el libro de uno. Para eso tienen el margen, para que uno le escriba lo que uno reaccionó con lo que el autor dice. Cuando usted se vuelve un semestre después, un año después, porque al menos uno como profesor vuelve a leer el artículo aunque lo repita al año siguiente y se da cuenta de cosas nuevas y le vuelve a escribir al margen cosas nuevas que uno reacciona con la lectura, porque tiene ideas nuevas que le van a servir para responder a preguntas nuevas que tiene o de ustedes con uno cuando uno tiene clases o en los problemas de investigación,
Para eso sirven los libros académicos, que después uno los plasma en las respuestas que uno hace en los libros que uno escribe. Pero definitivamente hay que tener una relación con el libro y con la escritura, porque tengan la certeza que uno no puede tomarle una foto al pensamiento, porque de verdad en este mundo digital que ustedes están creciendo, les pasa, y les voy a contar una anécdota, porque ya mi nieto creció, pero cuando tenía 3 años y están construyendo la casa y todavía quedaban matitas de café y se cayó un pajarito, ¿verdad? Y va la abuela, ¿verdad? Juntamos el pajarito, le soplamos el fondillito como hay que hacer y lo ponemos en el cosito para que vuele. Y al rato me dice el nietillo, son 2 hermanitos, él tenía 3, casi 4 años y el hermano casi 2. Me dice, mamá, vamos a ver el pajarito. Le digo, no, mi amor, ya se fue. Que cuando uno le sople, ¿verdad? Ya el pajarito me dice, ya se fue. Y entonces me andaba él con un palito. Digo, mamá, ve, ya se fue Arturo, ya el pajarito voló. Y me dice, no, mamá, hagámosle así. Me quedo yo como, hagámosle así. Claro, él estaba haciéndole así como en la tablet para que se devolviera. Eso no pasa en la vida real. Uno no le hace así y el pensamiento se revuelve, ¿verdad? Con solo hacerle así, y vamos a volver a ver el pajarito, ¿verdad? A veces uno ya se desacomoda tanto el sentido de la realidad que uno cree que es capaz de volver a las ideas que uno tiene y a la relación que uno tiene con la conversación que tiene con el texto académico. Entonces recuerden, el margen es para que ustedes reaccionen y guarden sus ideas, porque cuando vuelven a releerlo, se acuerdan de lo que reaccionaron y van viendo el desarrollo de su propia línea de pensamiento. Mira, esta idea es clave, y entra dentro de su proyecto escritural. Bueno, no, más bien dejémoslos hablar. Preguntas, comentarios, reacciones. Yo no quería hablar antes de los estudiantes. Bueno, primero agradecidísima con Patricia y con Karen y con Mauricio, por supuesto, pero ellas nos acercaron este conversatorio y como pueden ver es muy divertido, están hablando de una cuestión absolutamente académica. Y yo siempre pienso que la gracia del conocimiento y de ser profesor se va a hacer divertido, la gozo realmente. Tengo aquí testigos de que lo disfrutamos muchísimo y espero que a los estudiantes vayan con esa tan interesantes ideas de lo que es un libro que es ahora un objeto extraño, tan extraño, y por eso quería hacer una reflexión y una invitación, que las bibliotecas, como mencionaba Karen, ahora son objeto de exposición, de museo, porque fíjese que nadie va a las bibliotecas, están en vías de extinción, porque precisamente guardan libros académicos. Y la invitación es a que visiten la Biblioteca Nacional, porque curiosamente la directora, que no es tan nueva, tiene una idea de sacar la biblioteca al público y han estado haciendo, muestras de libros y documentos que guarda la biblioteca. La muestra que hicieron en marzo sobre los estudios generales es prueba de ello, de ahí son estos 2 afiches precisamente que ustedes pueden ver aquí al frente. Y fue muy interesante porque en urnas pusieron parte de esa producción que ha hecho Estudios Generales y la Universidad de los Cambios. Y ahora hay otra exposición que es sobre los procesos electorales, que tiene además el encanto, porque a mí me fascina, que eso ya es por deformación profesional, de que exhiben periódicos de la época. Entonces es lindísimo.
¿verdad? Va uno y están periódicos de cuando estalla la guerra del 48 en adelante hasta las últimas elecciones, ¿verdad? Y el momento en que vota fulano, mengano. Pero por toda la primera planta hay una exhibición de libros, periódicos, además de una exposición ya formal. Y creo que es una excelente forma de atraer público a esos edificios que se cargaron de libros, que además uno no ve, porque en la Biblioteca Nacional ustedes van a pedir un libro y es un sistema ahí todo engorroso, ¿verdad? En que la señora le recibe la fichita y el libro está, saber Dios qué túnel oscuro, ¿verdad? Y cuando baja alguien con un papel y se muestra, pero sí está en el fichero, ¿dónde está? Bueno, aquí lo sacan, así que los invito de todo corazón para que vayan a ver la muestra. Y al final, al fondo, ven una viejilla majadera hablando de esas cosas. ¿Alguien quisiera decir algo más? Bueno, entonces esperamos que hayan disfrutado, como lo hicimos nosotras y nosotros, ¿verdad? Y nos seguimos viendo. Hasta luego.